Muchas gracias por estar conectados con este Foro Forbes de Energías Renovables 2021. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Se trata de Andrés García Nobel. Él es experto en infraestructura y energías renovables de la Corporación Financiera Internacional IFC. Es el brazo financiero del Banco Mundial. Y bueno, nos va a comentar sobre el presente y futuro de las energías renovables en América Latina. Cuéntenos, señor García Nobel, ¿para dónde van las energías renovables en la región? Sí, mi nombre es Andrés García Nobel y trabajo para la Corporación Financiera Internacional, organismo miembro del Grupo Banco Mundial, para el cual lidero el programa de inversión en infraestructura y energía en México y Centroamérica. He dedicado la mayor parte de los casi 15 años que llevo trabajando para la organización al financiamiento de energía renovable, empezando en Turquía, en Europa del Este, y en los últimos 10 años 100% enfocado en Latinoamérica. Hoy quería conversar brevemente sobre las oportunidades y retos relacionados con la agenda de combate al cambio climático, uno de los pilares estratégicos del IFC como Banco de Desarrollo. Para dimensionar la magnitud de la oportunidad que tenemos enfrente, creo que es importante considerar la necesidad de inversión estimada en la región durante los próximos 10 años para hacer frente a los compromisos del Acuerdo de París, que ascienden a casi 2.6 billones de dólares, es decir, millones de millones, lo que representa 2 veces el Producto Interno Bruto anual de México. Estos compromisos están alineados con una reducción de casi el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 10 años. Evidentemente, esto es un gran reto desde todo punto de vista, ciertamente tecnológico, operativo, de implementación, y evidentemente también un gran reto desde el punto de vista financiero, ¿no? Y es que el enfoque y la prioridad de la mayor parte de los inversionistas y desarrolladores en el sector ha sido la descarbonización de la matriz de generación eléctrica, ¿no? Si, por ejemplo, hace 15 años, más o menos el 15% del portafolio de energía del IFC estaba compuesto por energías renovables, y al cierre del año 2020 ya este porcentaje asciende a casi un 54%. En el interín, el portafolio ha crecido casi 8 veces, ¿no? Evidentemente, uno de los factores detrás del auge de la energía renovable ha sido una revolución tecnológica, con el costo de nivelado de energía solar y eólica cayendo en un 90 y un 70% respectivamente en los últimos 10 años. Y ya empezamos a ver cómo esta revolución tecnológica se da en otros segmentos, ¿no? Ciertamente el segmento de energía eólica offshore es uno que ha empezado a despuntar y ya vemos proyectos de energía eólica offshore cerrando contratos de compra y venta de energía a menos de $50 por megawatt hora, cuando hace apenas un par de años estábamos hablando de 150, $200 por megawatt hora. Esta es una gran oportunidad para Sudamérica, especialmente para los grandes países como Brasil, Chile y Argentina. Para darnos una idea, solo en el caso de Brasil, el potencial de generación eólica offshore con fundaciones fijas es de alrededor de 500 gigawatts, lo cual representa casi 3 veces la capacidad instalada total en el país a la fecha, ¿no? Esto representa una gran oportunidad de inversión, de concadenación de cadenas productivas y obviamente de explotar sinergias y economías de escala con otros países de la región, como pueden ser Chile y Argentina, ¿no? Bueno, y a pesar de las buenas noticias en el ámbito tecnológico, sin embargo, queda muchísimo por hacer, ¿no? Si vemos el caso, por ejemplo, de Chile, que es uno de los países que mejor lo ha hecho en la región en cuanto a temas de energía renovable, hoy se están instalando alrededor de 6 gigawatts de energía renovable y la capacidad instalada de energía renovable ya supera la capacidad instalada de energía térmica. Sin embargo, tenemos otros casos como el caso brasileño, donde a pesar de haber sido pionero en todo lo que fueron subastas de energía eólica, especialmente a partir del año 2009, y ya con una capacidad instalada de alrededor de 16 gigawatts, que se espera se duplique en los próximos 10 años, y un boom de energía solar a gran escala y generación distribuida. Aún así, con la trayectoria esperada, esperaríamos que Brasil tenga problemas cumpliendo con sus objetivos
de penetración de energía renovable en la matriz energética hacia el 2030. Ni se diga el caso, por ejemplo, de un país como México, donde el 70% de la generación a la fecha es térmica, y gran parte de esa generación se da con la quema de combustibles fósiles altamente contaminantes, como es el combustóleo, ¿no? Entonces todavía hay muchísimos retos por delante, y la gran pregunta es si la tecnología es competitiva y bancable. ¿Por qué no vemos una transición más rápida hacia una matriz de generación eléctrica más verde, ¿no? En mi opinión, el gran reto está en la falta de coincidencia horaria y geográfica entre lo que es la generación renovable y la demanda, ¿no? Esto genera ciertamente, aún con penetraciones relativamente pequeñas de energía renovable, genera problemas de congestión y inestabilidad en la red. Sobre todo en zonas y en países o regiones donde el sistema de transmisión no es muy robusto, ¿no? Afortunadamente ya también la tecnología nos está dando una respuesta a estos problemas, ¿no? Y recientemente hemos visto una caída dramática en el costo de las baterías de litio. Y ya se empieza a pensar en los sistemas de almacenamiento de energía como una respuesta, un mitigante a estos problemas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia y en Chile hemos empezado a ver proyectos, sistemas de almacenamiento de energía utilizados para diferir inversión en infraestructura de transmisión. Y también se ha demostrado técnicamente, lo hemos hecho con fondos de donantes aquí dentro del IFC, cómo los sistemas de almacenamiento con baterías ayudan a la penetración de la energía renovable, mitigando la variabilidad de frecuencia que estos proyectos generan a la red y a un costo muy razonable. De hecho, en sistemas o en zonas donde el recurso solar sea muy prolífico, uno podría pensar que los proyectos híbridos de solares con baterías podrían llegar a ser una de las combinaciones más competitivas para pensar en el crecimiento del sistema desde un punto de vista de costo y beneficio. Y eso que todavía se esperan caídas muy sustanciosas yéndose adelante, tanto del costo de la energía solar como el costo de las baterías, ¿no? Ahora, al fin de cuentas, y más allá de los ejemplos puntuales, hay que pensar en qué se necesita para que estas herramientas tecnológicas se implementen de manera masiva, ¿no? Y en este sentido creo que hay dos grandes temas, ¿no? Uno es incorporar, por ejemplo, en el caso de los sistemas de almacenamiento, incorporarlos a los esquemas de planeación, de crecimiento del sistema, ¿no? Que las entidades a cargo de la planeación del sistema los tomen en cuenta como una herramienta más para facilitar el crecimiento sostenible de los sistemas eléctricos, ¿no? Y luego el otro tema muy importante también es el cambio regulatorio. Pues evidentemente hay que incorporar las baterías dentro de los esquemas regulatorios que tenemos. Son recursos flexibles, bidireccionales. Hay que acreditar los servicios que proveen, por ejemplo, los servicios conexos, y remunerarlos adecuadamente. Y se puede pensar también en esquemas contractuales que permitan ya sea a los operadores del sistema pagar por la disponibilidad de las baterías, como se paga por un activo de transmisión hoy día en Perú o en Brasil, como comentaba antes, hacer subastas de generación renovable junto con baterías, los esquemas híbridos que ya han sido demostrados en lugares como Hawái o California, ¿no? El segundo tema que quería tocar, ya para culminar mis comentarios, tiene que ver con la descarbonización ya no de la matriz de generación eléctrica, sino más bien la descarbonización de otras actividades económicas como lo son la industria, el transporte y la agricultura, ¿no? Al final de cuentas, estas representan más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los 2.6 billones de dólares que se tienen que invertir para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. La mitad, por ejemplo, se tendrían que hacer en temas de transporte. Evidentemente ha habido un gran énfasis en todo lo que es movilidad eléctrica y esto hace sentido por la caída vertiginosa del costo de las baterías de litio. Pero sin duda quisiéramos ver más allá de eso y quisiéramos empezar a pensar en cómo podemos desplazar los combustibles fósiles
en las actividades industriales, agrícolas, transporte pesado y demás, ¿no? Ahí vemos con muy buenos ojos toda el reciente auge detrás del tema del hidrógeno verde y sus derivados. Básicamente, cuando hablamos de hidrógeno verde, estamos hablando de utilizar energía renovable para, a través de un proceso de electrólisis, separar el hidrógeno del oxígeno del agua. El hidrógeno tiene múltiples usos, se puede usar en procesos industriales, se puede usar para transporte, sobre todo transporte pesado, con vehículos eléctricos que utilizan celdas de hidrógeno. Y sus derivados como el amoníaco se pueden utilizar para desplazar combustible fósil en lo que es transporte marítimo, así como para la producción de fertilizantes y nitrato de amonio que se utiliza en la industria explosiva, ¿no? Claramente el gran reto que tenemos aquí es que estamos compitiendo contra el hidrógeno y los derivados del hidrógeno producidos a base de gas natural, ¿no? En un momento en el que el costo del gas natural está en mínimos históricos. Y por ello hay tres factores que son críticos para la competitividad del hidrógeno verde. Uno es el costo de la electricidad. Entonces aquí, al hablar de hidrógeno verde, pues estamos hablando de recursos renovables y tenemos que, lo que estamos viendo es que el precio de la electricidad tiene que rondar los 20 a 35 dólares por megawatt hora. Esto evidentemente se da en los países con un recurso solar de clase mundial, como puede ser Chile, México, Brasil, y donde hayan economías de escala. El otro gran tema es maximizar la utilización del electrolizador. Estamos hablando de utilizarlo el 80% del tiempo, para lo cual es importante pensar en modelos de negocio que incluyan no una sola tecnología, sino varias. Y eso pues tiende a ser un reto dependiendo de la situación del país y de los promotores del proyecto. Y finalmente el otro factor clave es el costo electrolizador, que como todo en este ámbito tecnológico se espera que caiga de una manera dramática, un 70-80% en los próximos 10 años, por lo que probablemente el tipo de proyectos que veamos al principio sean proyectos pilotos que se piensan escalar conforme el costo de los electrolizadores cae con el tiempo, ¿no? El país que hemos visto que ha saltado de una manera bastante agresiva sobre esta oportunidad ha sido Chile, que ya tiene una estrategia de país muy bien redactada y que se está implementando y ya cuenta con proyectos grandes promovidos por empresas de clase mundial y esperamos que muchos otros países se unan un poco al auge de este tema del hidrógeno verde conforme nos movemos hacia adelante. En conclusión, si bien es cierto, enfrentamos un gran reto en cuanto a la mitigación de los efectos del cambio climático, tenemos las herramientas a la mano para combatirlas desde el punto de vista tecnológico y nos toca a los bancos de desarrollo no solo pensar en soluciones de financiamiento creativas en la bancabilidad de los proyectos, sino también en cómo acelerar el acoplamiento regulatorio de estas soluciones tecnológicas y cómo incubar los modelos de negocio que nos permitan acelerar esta transición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Andrés García Nobel. Él es experto en infraestructura de energías renovables de la Corporación Financiera Internacional IFC, el brazo financiero del Banco Mundial. Y bueno, sigan ustedes conectados con este foro Forbes de energías renovables.